tanque que se encuentra en una habitación, La Paz, a 68 grados Fahrenheit, inicialmente abierto a la atmósfera, se introduce un bloque de hielo seco, dióxido de carbono sólido, con masa de 15,7 kilogramos, y después se sella. La lectura del manómetro del tanque aumenta hasta llegar a un valor de 3,27 megapascales. Suponga un proceso isotérmico. Inciso A. ¿Cuántos moles de aire había inicialmente en el tanque? Desprecie el volumen que ocupa el dióxido de carbono en estado sólido y suponga que escapó una cantidad despreciable de dióxido de carbono antes de que se sellara el tanque. Inciso B. ¿Cuál es la densidad final del gas en el tanque? Solución. Como siempre lo hacemos, vamos a analizar el primer estado que nos mencionan y sacamos todas las variables posibles. El estado inicial entonces se encuentra en La Paz. Tenemos una temperatura de 68 grados Fahrenheit a la que hacemos la respectiva conversión a grados Kelvin. También tenemos una presión atmosférica que asumimos, como siempre decimos cuando nos dan la ubicación, que en este caso en La Paz ya sabemos que la presión atmosférica es de 495 milímetros de mercurio. Como nos dicen que la presión, o en este caso el recipiente, está abierto a la atmósfera, es decir que está abierto, no se está ejerciendo ninguna otra presión más, entonces no hay presión manométrica. Por lo tanto, mi presión manométrica en este estado 1 es 0. Tengo un volumen que, como no nos mencionan un cambio en la estructura, tal vez una abolladura o algún cambio del recipiente, entonces va a ser solo un volumen en ambos estados. Y finalmente va a ser necesario tomar dato del número de moles del estado 1. Entonces, con los primeros datos ya de la presión atmosférica y manométrica, ya podemos hallar la presión absoluta, la presión del gas, que en este caso va a ser de igual manera 495 milímetros de mercurio, porque habíamos dicho que presión manométrica en este caso vale 0. Ahora en el estado final, que también se lleva a cabo en La Paz, tenemos una presión manométrica de 3,27 megapascales, donde hacemos la respectiva conversión a milímetros de mercurio, quedándonos 24.527,02 milímetros de mercurio. La temperatura que ya nos dan en grados Kelvin o en la temperatura en escala Kelvin, entonces lo dejamos tal como está. Como sigue en La Paz, se va a mantener la presión atmosférica 495, y ahora sí vamos a considerar este dato que nos dan después, una masa añadida, ¿sí? Una masa añadida de 15,7 kilogramos, ¿sí? Entonces vamos a hacer la respectiva conversión a gramos acá, quedándonos 15.700 gramos. Tenemos también el mismo volumen, habíamos dicho, B, y aquí sí hay un cambio, hay adición o extracción, ¿no? Entonces tiene que ser también un diferente número de moles para este estado 2. Entonces lo llamamos N sub 2. De igual manera en el que hacíamos en el estado 1, hallamos la presión absoluta en 2. Digo, presión absoluta en 2 es igual a presión atmosférica en 1 más presión manométrica de 2. La atmosférica 1 porque se ha mantenido, ¿verdad? Entonces nos da un resultado de presión absoluta 2 igual a 25.022,02 milímetros de mercurio. Esos dos datos de las presiones van a ser necesarios. Vamos a establecer un balance para los moles, ¿sí? Esta es una ecuación muy importante de equilibrio que debe estar presente siempre en nuestra memoria, ¿no? Y es fácil de deducir. Sabemos que obviamente la diferencia entre el estado 2 y el estado 1 va a ser esa cantidad que se ha añadido, ¿verdad?
tiene que ser menor siempre la cantidad 1. En el estado 2 tiene que haber más. Por eso está primero el número de moles en 2. Usamos el dato de hielo seco añadido, ¿no? Esa masa que nos daban. Yo recuerdo esta fórmula, ¿no? El número de moles de cualquier sustancia, ¿a qué es igual? A la M minúscula entre la M mayúscula. Masa de esa sustancia entre ¿qué? Entre su peso molecular. Para nuestro caso, la masa del dióxido de carbono, del CO2, entre el peso molecular del CO2. Tengo esos dos datos, la masa me han dado y yo puedo sacar fácilmente el peso molecular del dióxido de carbono. Hago el cálculo y me queda que el número de moles estamos hablando, ¿verdad? Añadido había sido de 356,82. Ahora ya tenemos una variable de esta ecuación, ¿verdad? Esta. Nos queda hallar estas dos. Por lo tanto, vamos a escribir las variables n sub 2 y n sub 1 en función del resto de variables, ¿no? De nuestra ecuación de estado. ¿Cuál es nuestra ecuación de estado? El famosísimo pavo ratón, ¿verdad? P por B es igual a nRT. Lo que hemos hecho aquí es despejar el número de moles, tanto en el estado 1 para este lado y en el estado 2 para el otro. Ustedes se fijan bien que solo ha cambiado la presión absoluta. La variable B, temperatura y R son las mismas. Y hago la respectivos reemplazo. Presión absoluta en 1, 495. Presión absoluta en 2, bastante más grande, ¿no? 25.022,02 milímetros de mercurio. El resto son datos que ya podemos sacar directamente, ¿no? Este es la constante R de 62,4. Es un dato ya también deberemos conocer siempre. Y la temperatura que nos han dado, ¿verdad? Entonces ahora vamos a despejar B de la primera ecuación, de la primera que estaba en ese bloque izquierdo, ¿sí? Donde estaba N1. Y vamos a despejar B. Fíjense cómo queda mi ecuación. Y esta B, como es la misma en ambas que estaban aquí, voy a reemplazar entonces en la segunda, ¿no? El mismo volumen es. Entonces en mi ecuación donde estaba n sub 2, ya tengo, fíjense, todo este cálculo donde me va a quedar finalmente una ecuación que dependa de n sub 1. N sub 2 había sido igual a 50,55 veces n sub 1. Vamos a volver entonces a mi ecuación inicial de balance, ¿no? Esta. Y finalmente vamos a despejar n sub 1. Había sido entonces, nuestra ecuación queda de la siguiente manera. 356,82 moles, un dato que ya habíamos sacado más antes, igual a n sub 2 tenía que venir aquí, ¿verdad? Aquí está. Pero ya hemos reemplazado este valor de 50,55 veces n sub 1 menos n sub 1. Entonces ya tenemos una simple ecuación con una variable. 50,55 menos 1 es 49,55. Entonces ya tenemos el valor de n sub 1. 356,82 entre 49,55. ¿En qué unidad? Claro que va a ser en moles. Entonces, nuestra variable n sub 1 había sido igual a 7,20 moles. Por lo tanto, esa es la respuesta de mi inciso A. El número de moles que había inicialmente en el recipiente. Bien. Ahora vamos a la pregunta del inciso B, ¿sí? Dice que hallemos, vamos allá primeramente en nuestro volumen final, ¿sí? Con la segunda ecuación que dependía de n sub 2, ya tengo todos los valores, ¿sí? Entonces reemplazo n sub 2 es igual a 50,55 veces n sub 1, pero ya hemos hallado n sub 1. Era 7,20 moles. Y el resto de datos ya los teníamos
anteriormente, ¿no? 62,4 la constante R, la temperatura que no ha cambiado y mi presión del estado 2, quedándome un volumen total de 265,94 litros. Bien, ¿por qué aparecía este globo anteriormente? Necesitamos un datito extra, ¿no? Para esta ocasión, porque tenemos que considerar al aire, ¿sí? Tiene que haber necesariamente aire. Si no nos mencionan otro gas, entonces tendría que haber habido aire en el recipiente. Y al final también va a seguir habiendo. Por lo tanto, necesitamos sacar este valor del número del peso molecular del aire, ¿sí? Y para sacar su peso molecular necesito saber este pequeño dato extra que nos dice de cómo se compone el aire, ¿no? Entre 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Esta es una idealización, ¿no? Realmente son pequeños gases que componen también un porcentaje acá, pero para el motivo de este ejercicio y de cálculo más sencillo, solo consideramos estos dos gases. Entonces, estoy sacando aquí el peso molecular promedio, ¿no? He sacado el peso molecular del oxígeno y del nitrógeno, ambos en su estado gaseoso, y los multiplico por esa misma proporción, ¿verdad? Pero en tanto por 1, o sea, aquí en este caso 0,21 y aquí 0,79, quedándome entonces el peso molecular del aire igual a 28,84 gramos sobre mol. Necesito hallar la masa de aire, porque ya cuento con la masa del dióxido de carbono. Aquí hago esa pequeña conversión con el dato que tenía anteriormente, ¿no? De 7,20 moles. ¿De qué eran? Eran de aire, ¿sí? Era de aire de lo que se componía el recipiente en su estado inicial. Entonces, en gramos, ¿cuánto equivale la masa entonces de aire? 207,648 gramos. Finalmente, lo que nos pedían era hallar la densidad final de la mezcla. Sabemos que en una mezcla pueden entrar varias sustancias, ¿verdad? Y hacer una sumatoria de las mismas. En este caso hago la sumatoria de la masa de ese gas que había inicialmente del aire, más la masa que se ha añadido después, ¿verdad? Nos decía una parte muy importante, que se desprecie, ¿no?, el volumen que ocupa el dióxido de carbono en estado sólido. No nos interesaba, tendríamos que haber sumado algo más, pero no. Solo nos interesa, en este caso y en todo el tema en general, los gases. Entonces, la masa que ocupaba, la masa que nos han dado de dato, era esta, del dióxido de carbono, de 15.700 gramos. Uno de los primeros datos que nos daban. Ese volumen lo hemos hallado también. Y entonces, con nuestra densidad final de la mezcla, había sido igual a 59,82 gramos sobre litro. Y esa es mi respuesta para el inciso B.